¿Por qué tantas personas espiritualmente sensibles, aquellas que parecen poseer esa intuición profunda, esa habilidad para percibir lo invisible, nacen en hogares que, por decirlo suavemente, dejan mucho que desear, en entornos disfuncionales, venenosos y llenos de sufrimiento? Podrías pensar que, si el universo es tan sabio, si hay una inteligencia superior orquestando todo esto, ¿por qué enviaría a estas almas delicadas a situaciones tan complicadas? Pero, ¿y si te digo que no se trata de un error? ¿Y si esa misma realidad que has estado maldiciendo, esa circunstancia de la que has intentado huir toda tu vida, resulta ser lo más valioso de todo, no porque el dolor sea algo heroico, sino porque en ocasiones los terrenos más áridos generan los árboles más robustos? Fíjate, solemos imaginar que el despertar espiritual surge de vivencias agradables, de retiros de meditación, de devorar textos sabios o de reposar en paz en jardines encantadores. Claro, eso puede contribuir. Sin embargo, el verdadero despertar, ese que te remueve hasta lo más hondo, suele llegar envuelto en llamas. Llega a través de las adversidades, llega cuando te arrebatan todo lo que creías esencial, hasta que solo queda lo que realmente eres. Imagínalo así. Si hubieras nacido en un núcleo familiar idílico, donde todos se tratan con gentileza y comprensión, donde el cariño circula sin esfuerzo y de forma espontánea, ¿acaso dudarías de nada? ¿Te habrías molestado en indagar más allá? ¿Habrías necesitado forjar esa resiliencia interior, esa visión que atraviesa las apariencias? Seguramente no. Simplemente te dejarías llevar por la corriente, sin sospechar que existe algo más. En cambio, una familia tóxica, un hogar desequilibrado, te ofrecen algo radicalmente distinto. Te proporcionan roce, te plantean dilemas que no se resuelven con soluciones convencionales, te meten en escenarios donde no puedes limitarte a seguir el rebaño, porque lo que hace el resto es evidente que está equivocado. Y en ese roce, en esa aparente imposibilidad, algo dentro de ti empieza a desperezarse. Permíteme explicártelo de otra forma. Cuando un grano de arena se cuela en una ostra, molesta, duele. La ostra no puede expulsarlo de inmediato. ¿Qué hace entonces? Empieza a envolverlo con capas de nácar, despacio, con constancia, hasta que ese irritante intruso se transforma en una perla. Lo más preciado que produce la ostra nace precisamente de lo que más la lastimó. Tu familia tóxica fue ese grano de arena. Y tú, a lo largo de tus batallas, de todo ese tormento, de esos años, intentando descifrar por qué eran como eran, has estado forjando, has estado cultivando algo que quienes crecen en circunstancias cómodas rara vez necesitan cultivar. Sabiduría auténtica. No la que se aprende en manuales, sino la que surge de aprender a capear el temporal cuando todo a tu alrededor es un remolino de desorden. Pero aquí viene lo más fascinante. Una familia tóxica no solo genera obstáculos. Crea un tipo muy particular de obstáculo, provoca un lío total en torno al amor, y esto, por paradójico que parezca, es la puerta de entrada al despertar. Mira, la mayoría de la gente nunca se plantea qué es el amor, se conforman con lo que les inculcó su entorno familiar. Si crecieron en un hogar afectuoso, piensan que eso define el amor. Si fue un ambiente frío, asumen que el amor ha de ser distante, no lo cuestionan, no lo analizan, solo lo reproducen. Pero si naces en una familia tóxica, eso no es posible. El modelo está tan roto que no puedes seguir imitando. Al principio, quizás lo intentes, muchos lo hacen, pero tarde o temprano algo en tu interior se subleva. Algo grita, no, esto no cuadra, esto no es lo que el amor debería ser. Y en ese instante de revuelta, en esa negativa a tragar con el patrón, das el primer paso hacia el despertar, porque ahora toca a ti desentrañar qué es el amor de verdad. No puedes apegarte a lo que te enseñaron. No puedes fiarte de la herencia recibida. Tienes que bucear más adentro. Tienes que sondear tu esencia. Tienes que hallar el significado del amor cuando no está enredado con chantajes, con dominios, con exigencias, con toda la porquería que tu familia le pegó. No para sufrir, aunque el sufrimiento haya estado ahí. No para quedar herido, aunque las heridas sean reales, sino para verte obligado a abrir los ojos, a poner en duda, a explorar más allá de lo que la mayoría se atreve a mirar. Quiero dejarlo claro. Esto no implica que el dolor no fuera auténtico. No quiere decir que lo que te ocurrió estuviera bien. No significa que debas dar gracias por los maltratos, el abandono o lo que sea que hiciera tu familia. Eso sería pasarse de la raya por completo. El dolor fue real. Las secuelas fueron reales. Lo que viviste no estuvo nada bien. Pero la realidad tiene su propio criterio.
no se guía por nuestras nociones de justicia o injusticia. Un árbol no se endereza permaneciendo en un invernadero. Se yergue recto al ser azotado por el viento, al estirarse hacia la luz, al echar raíces profundas para no tumbarse. El viento es. No es que la familia sea amable. El viento no es amable. Pero sin el viento, el árbol jamás adquiriría robustez. Tu familia fue ese viento, y tú, aunque no lo sepas, has estado forjando raíces que se hunden muy hondo, raíces que la mayoría de la gente nunca necesita cultivar. Y esas raíces, esa hondura, son lo que te permite captar realidades que otros no logran percibir. Reflexiona sobre las personas que conoces que tuvieron infancias sencillas, agradables, cómodas, con todo servido en bandeja. ¿Cómo son ahora? No digo que sean malas personas, pero a menudo les falta cierta profundidad, ¿verdad? Una incapacidad para asimilar los rincones más oscuros y profundos de la existencia. Viven en la superficie porque nunca han tenido que bucear más allá. Se aferran a los cuentos de hadas porque su vida ha sido algo parecido a uno. Pero tú no puedes creer en cuentos de hadas. Has visto lo que hay detrás del telón. Sabes que las familias pueden ser crueles, que los padres pueden ser egoístas, que el amor puede torcerse hasta volverse algo repugnante. Y aunque ese saber fue duro de ganarse, te ha hecho auténtica de una forma que las personas protegidas nunca alcanzan. Te han despojado de las ilusiones. Mientras que la mayoría pasa la vida entera aferrándose a ellas, tú no tienes ese privilegio. Has tenido que afrontar las cosas tal como son, y ver las cosas tal como son, eso es el inicio de la sabiduría, eso es el comienzo del despertar espiritual. Ahora, hablemos de otra cosa, algo que quizás te incomode, porque hay una verdad difícil de tragar. Tu familia no solo te fue tóxica a ti, lo fueron porque ellas mismas estaban heridas porque sus padres lo estaban, y sus padres porque los de antes también lo estaban. Se remonta atrás y atrás, generación tras generación, cada una transmitiendo el dolor que recibió porque no sabían hacer otra cosa. Tú fuiste el punto culminante de todo ese sufrimiento. Todas esas heridas generacionales convergieron en ti. Y tú fuiste quien al fin proclamó, aquí se acaba. Fuiste quien vio el patrón y dijo, basta, no lo perpetuaré, no seguiré con este círculo vicioso. Por eso eres distinta. Por eso fuiste elegida, si quieres usar esa palabra, no por ser especial en un sentido egocéntrico, sino porque tu alma era lo bastante fuerte para asumir. Llevaré esta carga, seré quien rompa la cadena. Piensa en lo que implica eso. Tu familia, por tóxica que fuera, no eran tus enemigas, eran tus maestras. Maestras pésimas, sí, que enseñaban mediante el dolor en lugar del cariño. Pero maestras al fin y al cabo, te mostraron con precisión qué evitar, te enseñaron qué pasa cuando la gente no despierta, no cuestiona, solo repite los moldes heredados. Y al revelarte qué no hacer, te obligaron a descubrir qué sí hacer. Te impulsaron a volverte consciente, te forzaron a decidir, porque verás, ese es el verdadero obsequio, la elección. La mayoría nunca tiene que escoger cómo ser, simplemente son lo que su familia les moldeó. Son autómatas, máquinas programadas que nunca interrogaron su código. Pero tú tuviste que elegir. Decidiste a conciencia qué clase de persona querías ser. Decidiste qué creías que era el amor. Decidiste qué principios atesorar, qué tipo de lazos forjar, qué vida edificar. Nada fue instintivo, nada te lo regalaron. Todo requirió una elección. Y en ese proceso de elegir, en ese esfuerzo constante y arduo de seleccionar, te volviste despierta. Te hiciste consciente, te convertiste, en el sentido más puro, en ti misma. No en lo que tu familia deseaba, no en lo que la sociedad aguardaba, sino en lo que tú, en tu saber más íntimo, optaste por ser. Aquí es donde mucha gente se lía. Creen que despertar implica estar siempre alegre, sereno, indiferente a todo. Pero eso no es despertar. Es solo otro sueño, otra huida. El verdadero despertar consiste en ver con claridad, en comprender los patrones, en reconocer que el comportamiento de tu familia no iba de ti. Nunca fue sobre ti. Iba de ellos, de sus heridas, de su dolor, de su incapacidad para amar porque nunca habían recibido amor de verdad. Y cuando lo ves de forma real, algo asombroso ocurre. La rabia empieza a desvanecerse. No porque la reprimas, no porque creas que debes perdonar, sino porque al fin entiendes. Entiendes que no eran villanos, eran personas dañadas actuando sus daños sin poder hacer otra cosa porque nadie les mostró un camino distinto. ¿Significa esto que debes mantener una relación con ellos? No. ¿Que debes confiar en ellos? De ninguna manera.
¿Que debes exponerte a su toxicidad? Para nada. Comprender no equivale a tolerar abusos. La compasión no es lo mismo. No se trata de ser un felpudo. Puedes comprender a alguien por completo y aún así decidir mantenerte alejado. Puedes sentir compasión por sus heridas y al mismo tiempo resguardarte de sus actitudes. Eso no son contradicciones, son solo formas distintas de entender las cosas. La persona verdaderamente despierta lo sabe bien. Entiende que cuidarse a uno mismo no equivale a odiar. Sabe que establecer límites no es ser cruel. Sabe que puedes desearle lo mejor a alguien mientras lo haces desde lejos. Y esa es la libertad que surge de haber nacido en una familia tóxica. Aprendes a amar sin aferrarte. Aprendes a preocuparte sin que te consuma. Aprendes a ver a las personas con claridad, sin juzgarlas, porque has tenido que aplicar todo eso con tu propia familia. Quienes vienen de familias sanas suelen tener problemas con esto. Se sienten culpables al poner límites. Se ven egoístas por anteponer sus necesidades. Confunden el amor con el sacrificio, con aguantar el dolor, con tolerar conductas que les hacen daño, porque así se lo enseñaron. Pero tú recibiste una lección distinta. Aprendiste que el amor verdadero incluye barreras, que el amor verdadero a veces implica decir que no, que el amor verdadero a veces requiere alejarse, no con rabia, no con rencor, sino con la comprensión clara de que esa situación no te beneficia, y tienes todo el derecho a optar por circunstancias que sí lo hagan. Esto es madurez espiritual. Es lo que la mayoría de la gente tarda vidas enteras en descubrir. Y tú lo aprendiste pronto, porque no te quedaba otra. Tu familia te dio un curso intensivo sobre lo que no es el amor. Y al aprender eso, también descubriste qué es el amor de verdad. Déjame contarte algo. Las personas más espiritualmente despiertas que he conocido, todas tuvieron infancias complicadas. Todas. Y durante años me pregunté por qué. ¿Por qué el sufrimiento parece ser el hilo común en el despertar? Luego lo entendí. No se trata del dolor en sí. Se trata de las dudas que genera ese dolor. Cuando la vida fluye sin problemas, no cuestionas nada, no hace falta. Pero cuando es dura, cuando no tiene sentido, cuando quienes deberían quererte te lastiman en cambio, empiezas a plantearte las preguntas grandes. ¿Por qué estoy aquí? ¿De qué va todo esto? ¿Qué es real? ¿Qué es mera ilusión? Esas interrogantes, esas son las que abren la puerta al despertar. Tu familia tóxica te impulsó a formularlas desde joven. Te obligó a buscar sentido en algo que parecía absurdo. Te empujó a hallar el amor en ti mismo porque no lo encontrabas en ellos. Te forzó a cultivar una vida interior porque la exterior dolía demasiado. Y al nutrir esa vida interior, al volverte hacia adentro ante un mundo exterior tan hostil, hallaste algo que muchos nunca encuentran. Hallaste tu yo auténtico. No el que tu familia quería que fueras. No el que la sociedad esperaba de ti, sino el que eres de verdad, por debajo de toda la programación, por debajo de las cicatrices, por debajo de las narrativas impuestas. Ese yo verdadero, siempre estuvo ahí. Pero la mayoría nunca lo descubre porque no tienen que buscarlo. Están demasiado ocupados en la superficie, demasiado enfrascados en ser lo que los demás esperan. Tú, en cambio, tuviste que excavar hondo porque la superficie resultaba insoportable. Y al excavar hondo, diste con un tesoro. Ahora aquí va la última parte de esta idea. Tu despertar no es solo para ti, es para todos, para tu familia, aunque nunca lo reconozcan, para las generaciones anteriores, porque al sanarte a ti mismo, sanas la línea ancestral, y para las que vendrán después, porque has roto el patrón, has detenido el ciclo, has declarado que esta locura termina contigo. Eso es lo que implica estar espiritualmente despierto. No se trata de ser superior a los demás, no es cuestión de ser especial. Se trata de estar lo bastante alerta para ver los patrones, lo bastante fuerte para romperlos y lo bastante valiente para elegir de otro modo, incluso cuando cuesta. Tu familia tóxica fue la oscuridad que te obligó a hallar tu propia luz. Fue el problema que te convirtió en la solución. Fue la pregunta que te impulsó a buscar la respuesta. Y la respuesta que hallaste, la luz que descubriste, no es solo para ti. Así que sí, nacer en una familia tóxica es un regalo. No porque la toxicidad fuera positiva, sino porque te obligó a convertirte en quien eres de verdad. Te forzó a despertar cuando podrías haber dormido toda tu vida. Te impulsó a cuestionar cuando podrías haber aceptado sin más. Te obligó a elegir cuando podrías haber seguido la corriente. Y ahora, tras todo ese esfuerzo, tras escalar esa montaña, tras descubrir esa luz en tu interior, representas la prueba de que la transformación es posible, de que romper ciclos es posible, de que el despertar es posible.
No a pesar de las dificultades, sino gracias a ellas. Este es el gran obsequio. Esta es la razón por la que te colocaron justo donde estabas, no para padecer, sino para avivarse, no para quebrarse, sino para integrarse, no para reiterar el ciclo, sino para alterarlo, y al alterarlo, cambias tú mismo.